Buenas tardes, buenas noches. Yo soy Ana Matarolo y junto con Mariana Méndez somos las docentes de este curso. Con este video iniciamos lo que es el módulo 2, donde vamos a desarrollar la metodología para diseñar estándares basados en esquemas jerárquicos de principios, criterios e indicadores, y cómo esta fue aplicada en parques nacionales y estructura la matriz de medición de efectividad de la gestión. Esta presentación va a comenzar compartiéndoles un video de la CONAMP, que es la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas de México, donde difunde y promociona su sistema de medición de efectividad. En este video veremos varios elementos que luego vamos a desarrollar tanto en esta presentación como en la que le sigue. Las áreas naturales protegidas pueden ser entendidas como espacios geográficamente definidos, gestionados a través de medios legales, con el fin de garantizar a largo plazo la conservación del patrimonio natural, los servicios ambientales y el valor cultural asociado a ellos. Los equipos encargados del manejo de las áreas protegidas, junto con las comunidades que viven en ellas, llevan a cabo acciones para garantizar la conservación de la biodiversidad y el uso sustentable de los recursos naturales. Estas acciones, como el monitoreo de la biodiversidad, la inspección y vigilancia, el soporte de actividades productivas sustentables y educación ambiental, tienen objetivos orientados a obtener resultados medibles, porque lo que no se mide, no se puede mejorar. Evaluar la efectividad de manejo de las áreas protegidas es un proceso fundamental que mide el esfuerzo invertido para mantenerlas en buenas condiciones y saber si se están alcanzando los objetivos de conservación establecidos en el decreto y el programa de manejo del área, y si se está haciendo un uso eficaz y eficiente de los recursos destinados a tales fines. En 2012, el Convenio sobre la Diversidad Biológica, del que México es parte, solicitó que los países establecieran un sistema de evaluación de la efectividad del manejo para sus sistemas de áreas protegidas. Con el fin de cumplir con este compromiso, y luego de implementar distintas metodologías de evaluación, la CONAMP diseñó e-Efectividad, que en 2018 empezó a implementarse a nivel nacional. e-Efectividad es un sistema permanente de evaluación de la efectividad del manejo, que cuenta con 5 componentes y que atiende los distintos ámbitos en los que se da el manejo de un área protegida. Mediante 48 indicadores, e-Efectividad genera un índice de efectividad y 5 subíndices que permiten identificar áreas de oportunidad y mejoran la gestión de las áreas protegidas de México. El sistema está siendo implementado por la CONAMP para las áreas protegidas que cuentan con un programa de manejo, personal y presupuesto, y deberá ser aplicado cada 3 años. Este sistema beneficia a las áreas protegidas al generar su historial, identificar oportunidades de mejora y promover un manejo adaptativo. Esto ofrece una base para desarrollar una estrategia de atención, para fortalecer el manejo efectivo y priorizar recursos de manera eficiente. También es una herramienta indispensable para contribuir a la transparencia y la rendición de cuentas, cumplir con estándares y compromisos internacionales y lograr reconocimientos. Evaluando la efectividad de manejo de las áreas naturales protegidas mediante el sistema e-Efectividad, podremos maximizar los recursos destinados a protegerlas, adaptarnos a los cambios en el entorno y garantizar la salud de los ecosistemas, los objetos de conservación y los medios de vida que buscamos preservar y apoyar desde la CONAMP y sus aliados. Bien, así que parece que tenemos un doble desafío, que es la gestión adaptativa y la medición de la efectividad. Y la efectividad se da en este marco de una gestión que tiene ciclos, que esos ciclos están dictados, ¿no?, por los cambios permanentes en el entorno, pero también los periodos de evaluación que permiten el ajuste, que nos permiten también aprender y evaluar lo actuado. Porque nosotros nos desenvolvemos en sistemas complejos, donde las relaciones no son lineares
donde hay efectos cascada que además no están siempre muy bien comprendidos, donde la diversidad interna también, valga la redundancia, es diversa, y sistemas que, en el mejor de los casos, tienen la capacidad de autoorganizarse y mantenerse, sobre todo las áreas protegidas, ¿no? Y esas son las características que contribuyen a la resiliencia. O como dice Folke en uno de los textos de lectura complementaria, es una interacción dinámica entre sostener, desarrollar y el cambio. Y hoy en día también podemos agregarle que todo esto debe estar dado en el marco del diálogo de saberes, de la convivencia pacífica, de la democracia, la tolerancia, la comprensión de los diversos cosmovisiones, ¿no?, que nos acompañan y las diversas fuentes de conocimiento y saberes. Y para eso está el marco de IPBES, que aquí hay una gráfica, y también tienen en la lectura complementaria. Ahora bien, nos vamos a adentrar en lo que es la metodología en sí, de principios, criterios e indicadores. Es una metodología que fue desarrollada por el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza de Costa Rica, que le dicen el CATIE. Es un centro que está dedicado a la investigación en agricultura, manejo y conservación y uso sostenible de los recursos naturales. Aquí les acercamos la dirección IP, o la dirección web, perdón. Bien, entonces, características de esta metodología, tres que me gustaría señalar, tres grandes grupos, características. Uno, que es una metodología sencilla, que es de fácil aplicación y elaboración, digamos, aplicar esta metodología, es adaptativa a muchos sistemas organizacionales, productivos, tiene elementos claramente que ayudan y facilitan a la participación y el análisis multicriterio, y tiene elementos estadísticos. Los elementos estadísticos justamente nos ayudan también no solo a incorporar bases científicas, pero sino también a ordenar observaciones y obtener mejores juicios. Esto a través de tendencias o análisis específicos que se puedan hacer de los índices que se elaboran a partir de la medición de efectividad. Entonces esto contribuye a tomar mejores decisiones. Y además, porque por la particularidad de este sistema, también podemos pensar que no se crea solo un conjunto de indicadores que uno o varios técnicos podría considerar importantes de medir para caracterizar un sistema, sino también que si se construye participativamente, puede ser visto como un acuerdo o una hoja de ruta hacia la misión institucional deseada. Por lo tanto, una de las particularidades que me gusta resaltar es que el resultado, el índice, lo que nosotros debemos interpretar, indica qué tanto nos acercamos a esa meta o a esa visión de sostenibilidad que se construyó colectivamente, en lo que es esta visión o este estándar. El estándar sería el modelo que nosotros queremos seguir en gestión de áreas protegidas. Entonces, ese modelo nos va después, lo podemos traducir en índices, que lo vamos a ver ahora en un segundito. Y entonces este modelo, este estándar, ¿para qué lo creamos? Bien, para dos objetivos, dos propósitos. El primero es porque nos facilita la elaboración de una definición compartida de esa visión o meta institucional. Y también porque nos ayuda a subdividir esa meta institucional, que en materia de gestión de áreas protegidas podemos decir con seguridad que es amplia y compleja. Entonces, esta metodología nos permite subdividir en parámetros y en jerarquías esa complejidad. ¿Y de qué nos nutrimos? ¿Cómo lo podemos hacer? ¿De qué insumos para la construcción de este modelo? Bueno, obviamente que está la ciencia, pero también
tenemos planes estratégicos, políticas sectoriales, pueden ser metas también de convenios internacionales, normativa interna, pero también, como dijimos, si lo hacemos participativamente, se va a nutrir de los valores de la sociedad. Esta misión y esta visión puede que ya esté escrita, puede que ya tengamos una definición que cubra todos los objetivos de sostenibilidad que se definan, pero si no, deberemos actualizar o elaborar una propia. La estructura general de estos modelos o de estos estándares es, como decíamos, jerárquica. Esto significa que la debemos imaginar como si fuera un triángulo. En la cúspide, lo más resaltado e importante sería esa meta superior, el escenario deseado, lo que decíamos que construimos colectivamente. Esa meta, para poder ser cumplida, necesita ciertos requisitos. En el caso, por ejemplo, del desarrollo sustentable, podemos decir que hay dimensiones ecológicas, dimensiones económicas y dimensiones sociales que deberán ser cumplidas para que podamos hablar de un desarrollo sostenible. Y también seguramente esas leyes, digamos, o principios fundamentales van a requerir de mayor desagregación, de mayores descripciones, y estos los vamos a llamar criterios. Estos criterios, a su vez, se cuantifican y se disgregan al sistema, al nivel jerárquico más bajo, que es el del indicador. Como veremos, que esta estructura de pensamiento nos permite acceder ordenadamente a este sistema complejo, disgregando en sucesivas niveles inferiores. Esto, además, es fundamental mencionarlo, es que el indicador en sí no es un sí o un no, sino que tiene una escala para ser cumplido. Nosotros, como en la metodología, va del 0 al 3, donde esta escala nos permite la valoración, donde el 3 sería lo óptimo y el 0 sería no aceptable, ¿verdad? De todo, por ejemplo, si fuera todo lo que es menos al 30% podría ser inaceptable en algún parámetro de algo. O un óptimo podría ser más del 70%, y ese sería nuestro 3. ¿Sí? Nosotros vamos a jugar entre aceptable más y aceptable menos para el 1 y para el 2. Todo lo que nosotros luego volquemos y respondamos de que tal indicador, el A11, se encuentra en tal escala, tiene que estar apoyado por una fuente de verificación. Esta contramuestra, digamos, esta fuente que nos permite aseverar una respuesta a esta escala, es muy importante, tanto para una transparencia con la sociedad, pero también para evitar la subjetividad y evitar sub- o sobrevaloraciones. Sabemos que en nuestras áreas protegidas el personal rota y entonces necesitamos poder basarnos en documentos y en pruebas fácticas, y no tanto en opiniones, o depender de la memoria histórica de las personas que estén en el área protegida. Bien, este sistema, para que funcione de manera jerárquica y ordenada, tiene que tener consistencia horizontal. La consistencia horizontal equivale a decir que cada elemento de cada nivel jerárquico, o sea, dentro de los principios o dentro de los indicadores, no debe ser redundante, o sea, no se debe traslapar, no debe haber tampoco vacíos, o sea, criterios o principios o dimensiones sin cubrir. Todo el espectro de del sistema o de los ciclos de la gestión tienen que estar cubiertos. Y a su vez existe lo que llamamos la consistencia vertical, que se refiere
a que cada elemento debe encontrarse en su nivel adecuado. O sea, un principio no es un indicador. Por eso, por ejemplo, no podríamos nunca tener un indicador que se llame áreas protegidas, porque sería muy ambiguo, o funciones ecológicas que deben ser mantenidas o incrementadas. Porque para hacer una función ecológica incrementada o mantenida, eso parece más como un principio, que en todo caso deberíamos delucidar y establecer y consensuar qué batería de indicadores pueden demostrarnos que una función está mantenida o está incrementada, ¿no?, en el entorno. Bien, ahora vamos a ver un ejemplo concreto de este estándar o modelo, y es el de parques nacionales. Aquí, obviamente que vamos a resumirlo, y la meta de la administración de parques podríamos decir que es conservar el patrimonio natural y cultural. Esto incluye, obviamente, trabajo de investigación, ciencia, interpretación, educación, el uso sustentable de los recursos, que incluye no solo el aprovechamiento, pero sino también el uso público, y la distribución equitativa de los beneficios derivados de la biodiversidad. Esa sería la misión del organismo, ¿no?, la visión de los distintos ámbitos. Para eso, cuando se elaboró el sistema de medición de efectividad, se tuvo que actualizar, ¿verdad?, la meta, y bueno, se usaron diferentes documentos o diferentes principios que dictamina la Constitución Nacional o convenios internacionales donde somos signatarios. Asimismo, Parques Nacionales tiene también un plan de gestión institucional que sirvió de base para lo que son los ámbitos y criterios de la MEI. Pero ojo, no debemos confundir esta herramienta con lo que sería un plan estratégico. O sea, aquí no se establecen estrategias, sino más bien objetivos, metas, escenarios deseados. ¿Qué es lo que queremos alcanzar? ¿Qué objetivo nos damos en determinados ámbitos? ¿Qué tipo de gestión queremos? Entonces, el cómo queremos llegar, eso se debe hallar en otra herramienta y en otra instancia. La matriz de la MEG está dividida en 5 ámbitos y consiste en total de 55 indicadores. Hay un poco más de detalle sobre esto en la segunda presentación que acompaña este módulo. Bien, esta matriz se despliega en una tabla donde tenemos los ámbitos y los subámbitos. Aquí lo que mostramos es el primer ámbito de la medición de efectividad de gestión de parques, la MEG, donde el primer principio habla de que específicamente que las áreas protegidas deberán tener regularizada su jurisdicción, dominio y delimitación. Para que esto pueda cumplirse de manera perfecta, se han establecido 2 criterios. Una es la situación legal y la otra es la mensura. Para que la situación legal sea perfecta, el número 3 sería en la escala, ¿no?, el escenario deseado. El óptimo es que justamente todos los instrumentos de creación los tenga aprobados. Esto es porque en parques nacionales, para poder tener un área protegida, necesitamos varios pasos legales, entre ellos que la provincia ceda, que Nación acepte jurisdicción y dominio. Y luego es la mensura, y efectivamente también la mensura tiene un óptimo, que es donde la mensura está actualizada, aprobada e inscripta, y un 0, que sería una situación no aceptable, donde no se cuenta con ninguna mensura ni plano catastral. Entonces, como vemos, en cada uno de estos indicadores vamos obteniendo un número, un índice, un puntaje, un 3, un 2, un 1 o un 0. Esto en el caso de que el indicador aplique a mi área protegida, ¿verdad? Si no aplica a mi área protegida, por ejemplo, si estamos hablando de reservas estrictas, no sería el caso de este indicador, pero si hablamos de reservas estrictas sin uso público
y acá estaríamos hablando de indicadores de uso público, sería un no aplica, y eso impactaría en esto que vamos a ver aquí, que son las escalas y los índices que se van formando. Una escala del 0 al 3, donde el 3 es la máxima calificación, y si tenemos 55 indicadores aplicables, esto nos daría un hipotético total y perfecto, digamos, de obtener esa perfección, ese escenario óptimo en todos los ámbitos, nos daría un total de 165. Esto equivale a decir que si evaluamos la efectividad de un área protegida y nos resulta que haciendo la suma de todas las escalas, el resultado global da un índice de 100, esto equivaldría a que esa área protegida se halla en un nivel de gestión básica con menores deficiencias, ¿verdad? Tiene varias fortalezas y tiene todavía ámbitos donde mejorar. Y eso le puede llegar a prescribir o a indicar dónde orientar sus esfuerzos y dónde capitalizar lo ganado. Nosotros usamos esta escala que es de Levington, pero bueno, obviamente que hay otra. Y como decíamos anteriormente, los indicadores son de varios tipos, tenemos cualitativos y cuantitativos. Los cualitativos tienen la particularidad de expresarse como situación, objeto o proceso, y muchas veces sirven para describir situaciones o de escalas cuando no hay un conocimiento acabado de un proceso o una normativa. Entonces allí se usa esas expresiones. Pero si podemos tener esa información o si hay una norma que nos los dicta, está bueno, es aconsejable utilizar también indicadores cuantitativos. Esto estandariza y evita la subjetividad. Y por supuesto volvemos a insistir en las fuentes de verificación, ¿verdad? Esto no solo por la subjetividad de recién, sino también para que haya una transmisión de la información, un aprendizaje institucional y una transparencia, que otros actores también nos puedan acompañar en estas evaluaciones. Entonces, algunas características que recomendamos para los indicadores. Obviamente que tienen que ser significativos y pertinentes, tienen que estar enunciados de manera clara, tienen que ser sencillos también de relevar, no ser muy insumo dependientes. En algunos casos es conveniente también que sean repetibles para que poder compararlo con otros sistemas, y obviamente no debe suscitar prejuicios sociales o malas interpretaciones. Y veraz y confiable. Y por último también vale mencionar que es importante tener en cuenta que sean sensibles a los cambios en función de la frecuencia de la medición. En Parques nosotros medimos anualmente, entonces estos 55 indicadores tienen que ser susceptibles de cambiar de un año a otro. Si el proceso de cambio lleva más de un año, la verdad que no sería un indicador adecuado, o podríamos repensar la frecuencia de medición de ese indicador en particular. Entonces, ¿por qué ponderar? Porque, claro, nosotros decimos los indicadores, pero ¿todos los indicadores aportan igual a la meta? ¿Podemos decir que todos tienen el mismo peso a la hora de alcanzar una meta? ¿Hay algunas que son más importantes que otras? Bueno, podríamos pensar que sí, que algunos factores influyen más que otros, o que desencadenan más procesos. Y este sistema tiene esa posibilidad. Y esto, obviamente, que nos va a ayudar también, si podemos sopesar la importancia relativa de cada indicador dentro de nuestro sistema, nos ayuda a una mejor comprensión, porque como nuestros sistemas son complejos, las comparaciones no siempre son equivalentes y tan lineales. Entonces, nos permite llegar
arribar a mejores y más acertadas conclusiones. Y también nos permite contar con un conjunto de indicadores prioritarios, ¿no? Al ponderarlos, podemos rankearlos, podemos ordenarlos, y eso, si hay en algún momento alguna escasez de recursos, bueno, nos permite realizar indicadores prioritarios a ser relevados. Son algunos ejemplos. Pero ¿cómo ponderamos, cómo ordenamos esto, cómo llegamos a esa valoración? Hay diferentes sistemas. En la metodología, acá nos proponen dos grandes formas. La primera es el rateo. El rateo consiste en asignar una calificación de 0 a 100 a cada indicador dentro de cada criterio, y a cada criterio dentro de cada principio, ¿sí? De 0 a 100. Tienen que sumar cada nivel jerárquico lo mismo. Sumar 100, cada nivel jerárquico entre sí. Este es el rateo. Esto luego se ordena también en función de opiniones. Esto, por ejemplo, se puede dar a un grupo de expertos que ellos rateen y ellos distribuyan estos valores según sus conocimientos. Y luego se hace un promedio para obtener un índice único, una clasificación única, perdón. Y el segundo sistema es la de clasificación, que a su vez se subdivide en dos. Una, un poco más compleja, es llamada regular, y es por parámetro. Esto significa que hay una escala del 0 al 9, donde el 9 es más importante, y que en cada parámetro, por ejemplo, en este ejemplo tenemos dos indicadores para criterio único, y entonces yo puedo asignarle a cada indicador un 9, si considero que son tan importantes los dos, o aquí, como hay una leve diferencia, podríamos decir que uno es 9 y el otro es un 5. ¿Sí? Entonces aquí los valores pueden repetirse en esta clasificación regular. Pero es un poco complejo si tenemos muchos participantes. En cambio, justamente, si tenemos muchos participantes y muchos indicadores, tenemos otro sistema de clasificación que es llamado el ordinal. Eso es ponerlos en orden de importancia. Entonces, por ejemplo, las personas pueden tener votos o pueden tener números y ellos le asignan el valor de importancia y después, bueno, se suma y se ve cuál tiene mayor importancia según todos los presentes o los que participaron de ese relevamiento. Esto crea valores únicos, lo cual permite un ranqueo. Y es bastante sencillo y rápido de efectuar. Entonces, también nos gustaría terminar con algunas consideraciones. Este ranqueo, este sistema que mencionaba muy brevemente de procesamiento de datos y de índices, es muy interesante también usarlo como metodología para recabar opiniones de expertos que son gente ajena capaz al proceso, pero que pueden participar a través de esta priorización. Y también hacer pruebas piloto. Y por supuesto, aquí todavía no he nombrado el anexo estadístico, que se los dejo para que lo lean en su tiempo, si no esto se hace muy largo, pero es muy importante que sepamos trabajar los datos, analizarlos, para después poder difundirlos, y que los resultados de las mediciones no solo participen de lo que es la construcción de la capacidad interna de la institución a través del aprendizaje y lecciones aprendidas, sino también fortalecer nuestras capacidades nacionales o regionales a través de informes, nutrir bases de datos, o también, eventualmente, ser reconocidos dentro de la lista verde, por ejemplo. Todos temas que hablaremos en los próximos módulos. Así que bueno, hemos llegado al final de la presentación. Muchas gracias y nos estamos leyendo en el foro. Hasta luego.